Trabajé 10 años en el negocio familiar sin paga porque somos familia. Cuando pedí un contrato me sacaron. Pero el contador me dijo quién realmente era el dueño legal, y ese día, trabajé durante una década entera en el restaurante de mi familia sin recibir un solo salario real, siempre bajo la misma cantaleta de que era nuestro negocio y que algún día sería mío. Yo entré a los 20, apenas había muerto mi papá y todo el mundo andaba con un vacío raro encima, así que cuando mi mamá dijo que lo mejor era mantener el restaurante andando porque era el legado de la familia, yo asentí sin cuestionar nada. Mi tío, hermano de mi papá, apareció casi de inmediato con ese tono de martirizado que usaba cada vez que quería quedar como héroe y anunció que él iba a ayudarnos a sacar esto adelante. Pero con el tiempo esa frase se convirtió más en una amenaza velada que en un gesto de apoyo. Empezó a decidir cosas sin consultarle a nadie, corregía a los empleados enfrente de los clientes como si fuera el dueño, hablaba de la cocina como si él la hubiera montado y poco a poco se volvió el que mandaba de facto. Yo, mientras tanto, hacía absolutamente todo lo que se necesitara sin chistar, y cada vez que preguntaba por qué yo no tenía un salario, mi mamá respondía que no dijera mamadas. Que el negocio era mío también y que debía pensar a largo plazo. Los años se fueron juntando como platos sucios en la tarja. Yo hacía horarios, cubría turnos, limpiaba baños, afinaba proveedores, cargaba cajas, resolvía quejas, diseñaba promociones, reparaba fugas, lo que fuera. Había días en los que yo era el primero en llegar y el último en irme, pero cuando insinuaba que necesitaba prestaciones o al menos un cheque simbólico, mi tío soltaba algún comentario pasivo-agresivo sobre cómo en la familia nadie le cobra a la familia. Me daba coraje, pero tenía ese sentimiento pendejo de lealtad que uno arrastra cuando cree que se debe a los suyos. Hasta que un día, después de casi 10 años partiéndome la madre, me desperté con la sensación asquerosa de que estaba viviendo la vida que ellos querían y no la mía. Ya no dormía bien, ya ni siquiera sabía si quería estar en el restaurante, y sobre todo había dejado de creer en ese futuro prometido que mi mamá repetía como si fuera la única brújula en mi vida. Decidí hablar con ellos a principios de verano. Les dije que necesitaba formalizar mi posición, que quería un contrato, que necesitaba prestaciones mínimas y que si de verdad el restaurante iba a ser mío algún día, debía quedar asentado. Mi mamá se quedó muda mirando la mesa como si yo hubiera dicho una blasfemia, mientras mi tío se recargaba en la silla con una carcajada burlona. Me dijo que no dijera estupideces, que yo no era dueño de nada y que, si no me gustaba la manera en que trabajábamos, podía largarme sin hacer drama. Yo no esperaba un aplauso, pero tampoco esa humillación descarada. La mesa se volvió un espacio raro, como si todos hubiéramos dejado de fingir al mismo tiempo. Mi mamá apenas murmuró que no hacía falta ponerse así, pero ni siquiera me defendió. Yo sentí una rabia seca, de esas que te queman por dentro sin que puedas sacar ni una palabra. Me fui a mi casa furioso y con una mezcla de vergüenza y hartazgo que no sabía cómo digerir. No dormí bien y estuve horas dándole vueltas a cómo chingados había permitido que pasara tanto tiempo sin recibir nada por mi trabajo. A los pocos días, el contador que trabajó con mi papá desde siempre me llamó. Dijo que necesitaba verme porque había un asunto urgente relacionado con el restaurante. Fui pensando que quizá había algún pendiente de impuestos o alguna cuenta vieja, pero cuando me senté frente a él y abrió una carpeta llena de documentos, sentí que se me aflojaron las piernas. Me explicó que mi papá, antes de morir, había dejado la propiedad del restaurante a mi nombre por completo. No a mi mamá, no a mi tío, no a la familia entera. A mí. El negocio estaba formal y legalmente registrado a mi nombre desde que yo era mayor de edad, pero como nadie revisó esa estructura y mi familia simplemente siguió operando por inercia. Yo pasé una década trabajando en un lugar que ya era mío sin siquiera saberlo. Me quedé en silencio mientras el contador me enseñaba los papeles. No sabía si reír, llorar, gritar o salir corriendo. Era una mezcla de alivio, de traición y de un encabronamiento tan profundo que apenas podía respirar. Él solo dijo que había sido una injusticia enorme y que, si yo quería recuperar lo que me correspondía, tenía que actuar antes de que alguien más intentara mover piezas. Cuando salí de ahí, el aire me supo a metal. Yo no quería venganza en ese momento, quería respuestas, quería saber por qué mi mamá me había negado algo que estaba escrito desde hacía tantos años. Pero mientras caminaba al carro, el enojo fue tomando forma distinta, más fría, más calculada. No era solo que me habían explotado durante 10 años. Era que lo habían hecho sabiéndolo. Y ese día entendí que no había vuelta atrás.
Estaba a punto de desatar algo que ellos jamás imaginaron y que yo, por primera vez en mi vida, estaba completamente dispuesto a hacer. Actualización 1. Pasaron unos cuantos días después de enterarme de que el restaurante era legalmente mío cuando por fin me cayó encima el peso real de todo. No era una idea abstracta ni una posibilidad remota, era un hecho firmado, sellado y archivado desde hacía años, algo que yo había ignorado por pura confianza ciega en mi familia. Ese descubrimiento me quitó el sueño durante varias noches seguidas. Me quedaba despierto dándole vueltas a cada recuerdo, a cada gesto condescendiente de mi tío, a cada excusa de mi mamá, a cada ocasión en la que llegué agotado del restaurante sin recibir un centavo. Pero con el discurso repetido de que todo era parte del sacrificio. Me di cuenta de que no solo habían aprovechado mi trabajo, sino que habían permitido que yo viviera como empleado sin salario dentro de un negocio que me pertenecía desde antes de que yo siquiera supiera cómo funcionaba un contrato. Entre esos pensamientos y la rabia que iba creciendo con cada minuto que pasaba, decidí dejar de analizarlo todo como si fuera un mal sueño y hacer algo que realmente tuviera consecuencias. Fui a ver a un abogado recomendado por el mismo contador. Era un hombre que hablaba poco y escuchaba mucho, algo que agradecí porque yo llegué ahí con una mezcla de enojo y confusión que apenas podía ordenar. Le conté toda la historia desde el inicio, sin adornos ni pausas, como si necesitara vaciar un contenedor que llevaba años a punto de reventar. Él no reaccionó con sorpresa ni con lástima, solo me pidió los documentos y se puso a leerlos con atención. Mientras lo hacía, yo observaba su rostro intentando encontrar alguna señal de lo que vendría, pero era imposible. Parecía un hombre acostumbrado a recibir historias donde la gente se traiciona entre sí sin pestañear. Cuando terminó, dejó los papeles sobre su escritorio y me dijo que el caso no era complicado, sino delicado, porque había abuso, negligencia y hasta un tipo raro de apropiación indebida ejecutada por mi propia familia. No sabía si quería escuchar lo que siguió, pero él continuó explicándome que, como dueño legal, yo podría reclamar la posesión inmediata del restaurante, exigir auditorías completas, pedir compensaciones por uso no autorizado de mis bienes y hasta levantar cargos si demostraba que habían manejado el negocio de manera fraudulenta. Cuando mencionó lo de los cargos, sentí que la boca se me secaba. No porque no quisieran recibirlos, sino porque de pronto entendí la magnitud del terreno que estaba a punto de pisar. Aún así, había algo muy claro dentro de mí. Durante años acepté abusos disfrazados de tradición familiar y ya no estaba dispuesto a hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, tuve la certeza de que no iba a dar marcha atrás. El abogado redactó una notificación formal dirigida a mi mamá y a mi tío. El tono era directo, sin insultos ni adornos. Les informaba que yo, como propietario del restaurante, exigía la entrega inmediata del local, las llaves, los registros contables, las cuentas bancarias asociadas y cualquier documento relacionado con la operación del negocio. También les daba un plazo estricto para desalojar y les advertía que, si se negaban, se iniciarían las acciones legales correspondientes. Firmé la carta con una mezcla extraña de alivio y miedo, como si estuviera firmando al mismo tiempo un cierre y un comienzo. Después, el abogado la envió por correo certificado y también por correo electrónico para que no hubiera forma alguna de que dijeran que no la recibieron. Cuando mi mamá leyó la notificación, me llamó de inmediato. Su voz sonaba quebrada, como si estuviera hablando desde un lugar donde no terminaba de entender qué estaba pasando. Me preguntó por qué estaba haciendo eso, que si no podíamos hablarlo de otra manera, que si no estaba exagerando. Yo respiré hondo porque odiaba escucharla así, pero también estaba harto de ser el que cedía siempre. Le dije que no había nada que hablar porque todo lo que yo intenté resolver como adulto responsable ella lo ignoró, y que ahora las cosas se estaban haciendo como correspondía. Se quedó callada unos segundos antes de romper en llanto, diciéndome que no entendía cómo podía tratar así a mi propia familia. No le respondí con insultos ni con ironías. Solo le dije que no se trataba de tratar mal a nadie, sino de recuperar lo que me correspondía por derecho y que jamás debió ocultarse. Mi tío reaccionó de manera opuesta. Tardó apenas unos minutos en marcarme y desde la primera palabra estaba gritando. Me acusó de ser un traidor, de destruir la unidad familiar, de querer robar algo que según él había ayudado a construir. Yo escuché en silencio hasta que dijo que había invertido más que yo y que por eso tenía más derecho que nadie. No sabía si reírme o colgarle. Le dije solamente que si de verdad creía que tenía algún tipo de derecho legal podía llevar sus argumentos ante el abogado, porque a partir de ese momento yo no iba a discutir nada directamente con él.
Se puso peor, me dijo que sin él el restaurante no existiría, que yo era un malagradecido y que no sabía la magnitud de lo que estaba provocando. Terminé la llamada sin dignarme a contestar la última parte porque ya no tenía sentido seguir escuchando su discurso de víctima. Las 48 horas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mi mamá me mandó mensajes pidiéndome que reconsiderara, recordándome momentos familiares, casi como si quisiera apelar a la nostalgia para que yo dejara el asunto muerto. Mi tío, en cambio, se dedicó a mandar insultos por mensajes que borraba a los pocos minutos, como si creyera que eso lo protegía de algo. Yo guardé todo. Sabía que cada palabra podía servir si esto escalaba. Dormí poco, comí mal y me sorprendió darme cuenta de que la rabia se estaba transformando en algo más frío y más funcional. No era solo enojo, era una claridad que no había sentido en años. Me di cuenta de que toda mi vida adulta había girado alrededor de personas que se beneficiaron de mi trabajo sin reconocerlo y que, por primera vez, estaba poniéndoles un límite. Cuando llegó el plazo establecido, el abogado recibió una respuesta formal de parte de ellos donde pedían más tiempo y alegaban que estaban en proceso de reorganizar todo. El abogado me explicó que era una táctica común para retrasar lo inevitable, pero que mientras no hubiera una negativa explícita todavía podíamos proceder con más calma. Aún así, él recomendó enviar a un agente legal para hacer una inspección del local y documentar el estado en que se encontraba, ya que era muy probable que intentaran ocultar movimientos financieros o sacar cosas del restaurante sin autorización. Me pareció exagerado al principio, pero luego entendí que no se trataba de confianza o desconfianza, sino de protegerme de maniobras que yo jamás hubiera imaginado hace tan solo unas semanas. El día que se hizo la inspección, yo no entré. Me quedé afuera, viendo la puerta del restaurante donde pasé prácticamente toda mi juventud trabajando, pensando en cada mañana que abrí las cortinas sin saber que estaba abriendo un negocio mío. Me sentía raro, como si estuviera vigilando algo que me pertenece pero que al mismo tiempo me tiene cicatrices. Cuando el encargado salió y me dio un reporte preliminar, supe que esto apenas empezaba. Había inconsistencias en los registros, faltaban facturas, existían cuentas espejo que yo jamás autoricé y movimientos de efectivo imposibles de justificar. Yo escuchaba todo con una calma que no reconocía en mí. Era como si por fin hubiera encontrado la voz que necesitaba y la certeza de que no iba a detenerme. Esa noche, mientras revisaba los correos que mi abogado me reenvió, tenía claro que esta situación ya no era solamente un conflicto familiar. Era una disputa legal por un negocio que nunca debió salir de mis manos y por un trato injusto que se extendió durante demasiado tiempo. Ya no me temblaban las manos como los primeros días. Ya no estaba confundido ni dudando. Por primera vez entendí que no estaba destruyendo nada, sino recuperando algo que desde el principio me pertenecía, aunque nadie tuvo la decencia de decírmelo. Y con esa claridad, supe que lo que venía a continuación iba a ser mucho más grande de lo que imaginé la primera vez que escuché a mi tío burlarse de mí por pedir un contrato. Actualización 2. Pasó un par de semanas desde la inspección inicial y, aunque pensé que nada podía sorprenderme a esas alturas, la situación logró dar varios giros que me hicieron entender con mucha más claridad lo que realmente habían estado haciendo mi tío y, en menor medida, mi mamá. Durante esos días no hubo ningún intento de conciliación, ninguna disculpa, ni un gesto medianamente decente de parte de ellos. Lo único que recibía eran mensajes indirectos, comentarios pasivo-agresivos a través de familiares que ni se habían tomado la molestia de hablar conmigo en años. Y rumores tan absurdos que parecían inventados por un niño que se quedó sin argumentos. Yo ya no reaccionaba con el enojo visceral de las primeras jornadas, ahora todo me llegaba como si fuera parte de un trámite burocrático que simplemente debía seguir hasta el final. El abogado, por su parte, avanzaba sin perder tiempo. Me explicó que mientras más se movieran mis familiares tratando de cubrir rastros, más fácil sería demostrar que había manipulación deliberada. Y vaya que se movieron. Una de las primeras señales claras de que las cosas se estaban desmoronando para ellos fue cuando descubrimos que mi tío había retirado cantidades de efectivo del restaurante de una manera completamente irregular. Al principio pensé que quizá eran retiros operativos aislados. Pero al revisar con más detalle vimos que coincidían con días en los que yo no estuve presente y con periodos en los que él había insistido en que yo no fuera al local porque, según sus palabras, estaba interfiriendo con la dinámica de trabajo. El abogado me pidió que me mantuviera tranquilo, que no confrontara directamente a nadie y que dejara todo en manos de las evidencias.
Me resultaba difícil mantener la compostura porque cada hallazgo me reafirmaba que, durante años, había estado cargando con responsabilidades que no eran mías mientras otros se aprovechaban cómodamente del silencio que yo había guardado por creer que eso era lo que hacía una familia. A mediados de esa segunda semana llegó la notificación formal que obligaba a mi tío a entregar las llaves del restaurante y desalojar por completo. La reacción fue tan predecible que casi parecía sacada de un guión repetido en cada conflicto familiar donde alguien pierde el control. Mi tío apareció por fin, no para hablar como adulto, sino para reclamar el supuesto derecho que según él había ganado por haber estado al frente del negocio mientras yo crecí. Su mirada estaba llena de esa mezcla de resentimiento y miedo que solo aparece cuando alguien se da cuenta de que ya no tiene forma de sostener una mentira. Comenzó a hablar sin parar, acusándome de haber planeado todo desde hacía años, diciendo que yo quería verlo arruinado, que estaba destruyendo lo que él había levantado. Yo solo lo escuchaba porque ya no valía la pena discutir. Finalmente, cuando trató de justificar que él había tomado dinero del restaurante para cubrir gastos, el abogado que me acompañaba le pidió las justificaciones correspondientes. Mi tío se quedó mudo y en un arranque de frustración gritó que no tenía por qué explicar nada porque el restaurante había funcionado gracias a él. Fue un momento incómodo, pero también esclarecedor. Ahí quedó claro que no tenía forma de demostrar nada y que había pasado años sintiéndose dueño de algo que nunca le perteneció. Al día siguiente descubrimos algo todavía más grave. Mientras el abogado revisaba documentos contables, encontró movimientos que sugerían que mi tío había estado utilizando el número de identificación fiscal del restaurante para actividades externas completamente ajenas al negocio. No se trataba de desfalcos gigantescos, pero sí de suficientes irregularidades como para levantar sospechas ante las autoridades. Cada detalle que salía a la luz hacía que mi rabia evolucionara a un tipo de indignación más estructurada. Ya no era simplemente sentirme traicionado, era comprender que me habían puesto en riesgo legal durante años sin que yo siquiera lo supiera. Cuando el abogado me explicó que aquello podía convertirse en un problema federal si las autoridades decidían investigarlo a fondo, me quedé con una sensación de incredulidad que tardé en procesar. Nunca imaginé que el hombre que se la pasaba presumiendo ser el más recto de la familia estaba comprometiendo mi nombre y mis documentos fiscales desde hacía tanto tiempo. Mi mamá, mientras tanto, seguía atrapada en una especie de negación emocional que no sabía cómo manejar. Me llamó varias veces para tratar de hablar con calma, pero cada conversación terminaba igual. Ella reconocía que las cosas se habían salido de control, pero aún así insistía en que no debía llevarlo tan lejos porque al final todos éramos familia. Me dijo que quizá podríamos repartir el negocio o darle un espacio a mi tío porque, según ella, había dedicado su vida al restaurante. Yo sentí un agotamiento profundo al escucharla porque la evidencia estaba ahí, clara, ordenada, contundente, pero ella no quería verla. Para ella era más fácil pensar que yo estaba exagerando que aceptar que su hermano había actuado con mala fe durante años. Le dije sin gritar que esa conversación ya no tenía sentido, que no iba a dividir nada ni a cederle ningún espacio a alguien que no solo abusó de mi trabajo, sino que manipuló información legal para su beneficio. Mi mamá lloró, dijo que no entendía en qué me había convertido y colgó. Ese comentario me dolió más de lo que quería admitir, pero también me reafirmó que no podía frenar nada por miedo a decepcionarla. Una vez que mi tío quedó fuera del local, el restaurante parecía otro lugar. La primera vez que entré sin él ahí, sentí un silencio distinto, no del tipo incómodo, sino uno que dejaba espacio para respirar. Junto con un equipo recomendado por el abogado, revisamos cada rincón para documentar el estado del negocio. Había cosas fuera de lugar, equipos que necesitaban mantenimiento urgente, registros incompletos y un desorden administrativo que reflejaba perfectamente la manera improvisada y oportunista en la que mi tío había manejado todo. Si alguna vez consideré que quizá estaba exagerando, ese día desaparecieron mis dudas por completo. Durante años me habían hecho creer que yo no tenía derecho a pedir nada porque el restaurante no lo había construido yo, cuando en realidad lo que ellos estaban haciendo era sostener el negocio con mis horas, mi esfuerzo y mi silencio, mientras usaban cada espacio de poder que encontraban para beneficiarse ellos solos. Un momento particularmente duro fue cuando encontramos una carpeta escondida detrás de una caja de utensilios viejos, llena de facturas duplicadas y notas de venta que nunca se registraron formalmente. Algunos papeles estaban firmados por mi tío, otros no tenían firma alguna, como si hubieran intentado dejar la menor cantidad de rastros posibles.
El abogado tomó fotos y guardó todo como evidencia. Yo me quedé ahí parado, mirando esos papeles, pensando en todas las veces que me hicieron sentir incompetente cuando preguntaba por las cuentas. Entendí que nunca quisieron que yo viera nada porque sabían que una vez que entendiera cómo funcionaba el negocio realmente, su pequeño reino improvisado se desmoronaría. Después de esa revisión exhaustiva, la decisión de reestructurar el restaurante fue inmediata. Pero antes de pensar en cambios o remodelaciones, tuve que enfrentar una realidad incómoda. Necesitaba aceptar que mi mamá, aunque no participara activamente en las irregularidades, había permitido que todo ocurriera sin cuestionar nada. Era más fácil para ella creer que el trabajo sin paga era un sacrificio familiar que admitir que su hermano se estaba aprovechando de mí. Esa idea me golpeó fuerte, pero también me permitió poner un límite emocional que hasta ese momento nunca me había atrevido a establecer. La lealtad no puede ser excusa para permitir abusos, ni siquiera cuando vienen de una madre o un hermano. Los días siguientes fueron una mezcla de avances legales y decisiones prácticas. Comencé a organizar el negocio como debió estar desde el principio. Consulté con profesionales, ajusté cuentas, cerré accesos antiguos, abrí nuevas líneas de operación y preparé una auditoría completa. No era una simple limpieza administrativa, era un proceso de recuperación casi quirúrgico de algo que había sido deformado durante años. A medida que avanzaba, me sentía más firme, más seguro y más consciente del desastre que habían dejado atrás. Cada paso que daba era una afirmación silenciosa de que ya no iba a permitir que nadie decidiera sobre mi trabajo ni sobre mi patrimonio sin mi consentimiento. Mientras todo eso sucedía, mi tío siguió enviando mensajes y dejando recados con terceros, culpándome de arruinar su vida y tratando de presentarse como una víctima. Yo ya no respondía. Él no entendía que lo único que había cambiado era que yo finalmente dejé de tolerar lo intolerable. El hombre que siempre había presumido ser el salvador de la familia ahora estaba enfrentándose a las consecuencias reales de sus actos y, en lugar de asumir su responsabilidad, prefería inventar historias donde yo era un traidor. Para mí, él ya no era un enemigo ni un obstáculo, solo era el recordatorio viviente de la vida que me negué a seguir llevando. Al cerrar esa segunda etapa del proceso, me di cuenta de que lo que estaba en juego ya no era solamente el restaurante, sino mi derecho a definir mi propio camino sin cargar con la culpa que otros querían imponerme. Por primera vez en muchos años, sentía una sensación extraña de libertad mezclada con un cansancio profundo, pero era un cansancio que tenía sentido, uno que venía de avanzar y no de soportar. Y aunque sabía que lo que venía en adelante iba a ser igual de complejo, también sabía que no iba a dar un paso atrás. Todo lo que había descubierto hasta ese momento solo reforzaba una verdad: recuperar lo que es mío no fue una decisión impulsiva, fue una necesidad que debía atender mucho antes. Actualización final. Pasaron algunos meses desde que tomé posesión del restaurante y aunque pensé que lo peor ya había quedado atrás, descubrí que el cierre emocional de todo esto no dependía solamente de expulsar a mi tío o reorganizar las cuentas, sino de enfrentar cada consecuencia silenciosa que se había quedado atrapada en los rincones de mi vida. Durante ese tiempo trabajé casi sin descanso en reconstruir el negocio desde cero, no porque estuviera completamente destruido, sino porque necesitaba borrar cualquier rastro de esa versión desordenada, desigual y abusiva en la que se había convertido bajo la administración improvisada de mi familia. Los primeros días fueron agotadores, pero también extrañamente liberadores, como si por fin estuviera viendo con mis propios ojos la dimensión real de lo que había permitido durante tanto tiempo sin cuestionarlo. Me dediqué a revisar contratos con proveedores, a elegir equipo nuevo, a renovar áreas clave y sobre todo a crear un sistema de trabajo transparente que no necesitara secretos ni manipulaciones para sostenerse. Una de las cosas que más me sorprendió fue la reacción de los empleados que habían estado ahí desde antes. Varios se acercaron con comentarios que al principio no supe cómo interpretar, diciendo que el ambiente se sentía distinto, que ya no había gritos innecesarios, que por fin podían trabajar sin sentir que cualquier error sería usado como excusa para un regaño exagerado. Me dijeron que mi tío solía humillar a la gente si algo salía mal, que hacía comentarios fuera de lugar y que incluso había intentado culpar a ciertos empleados de errores financieros que claramente venían de las decisiones que él mismo tomaba. Escuchar esas cosas me provocó una mezcla de molestia y alivio, pero también una sensación de responsabilidad que antes no había tenido tan clara. Me di cuenta de que no solo habían abusado de mí, sino que habían creado un ambiente tóxico para todos, y que ahora tenía la oportunidad de corregir eso de manera definitiva.
A medida que el restaurante iba tomando forma bajo mi dirección, los problemas familiares seguían apareciendo, aunque ya no con la fuerza emocional del principio. Mi mamá y yo dejamos de hablar por un buen tiempo. No era un silencio explosivo ni lleno de insultos, sino ese tipo de distancia que deja claro que ambas partes están tratando de entender qué posición ocupar a partir de ahora. Cuando finalmente me llamó, lo hizo con un tono contenido, como si tuviera miedo de decir lo incorrecto. Me dijo que quería verme, que necesitábamos hablar porque todo se había vuelto demasiado frío. Acepté la reunión, más que nada porque necesitaba escuchar de su propia boca las razones que nunca entendí. Nos encontramos en su casa y la conversación fue larga, llena de interrupciones y pausas tensas. Me dijo que nunca imaginó que mi tío fuera capaz de ese nivel de manipulación, que ella confió en él porque pensó que estaba ayudando y que nunca creyó que yo necesitara algo tan simple como un salario porque, en sus palabras, yo siempre había sido fuerte. Me costó trabajo no reaccionar con sarcasmo o enojo, porque durante años confundieron mi silencio con fortaleza y mi obediencia con madurez, cuando en realidad me estaba desgastando para cumplir expectativas que no eran mías. Le expliqué con calma que no se trataba de herirla a ella, sino de poner un límite que debí poner desde el principio. Ella lloró un rato, no de forma dramática, sino con ese llanto bajo que sale cuando alguien por fin entiende que las cosas ya no pueden volver a ser lo que eran. Después de ese encuentro, nuestra relación tomó un ritmo más lento, casi como reconstruir una pared ladrillo por ladrillo sin estar seguro de que quieres que quede como antes. No hablamos todos los días ni intentamos forzar una cercanía que ya no existía, pero dejamos la puerta abierta para un entendimiento diferente. En cuanto a mi tío, optó por desaparecer en lugar de enfrentar la realidad. Sé por comentarios de terceros que sigue diciendo que yo le arruiné la vida, que sin él el restaurante estaría cerrado y que soy un desleal. A estas alturas ya no me afecta. Lo que antes me provocaba enojo o culpa ahora simplemente me recuerda que hay personas que prefieren sostener una mentira antes que asumir la responsabilidad de sus actos. Me di cuenta de que no vale la pena darle espacio en mi mente ni en mi tiempo. Él eligió su historia, por absurda que sea, y yo elegí avanzar sin cargar con la versión distorsionada que creó para sostener su ego. Mientras todo eso se acomodaba en lo emocional, la parte profesional avanzó mejor de lo que imaginé. El restaurante empezó a recuperar clientes que se habían alejado, llegaron nuevos comensales por recomendaciones y, con el paso de las semanas, los ingresos subieron de manera constante. Cuando las cosas comenzaron a estabilizarse, un periódico local se puso en contacto conmigo para hacer una entrevista sobre la renovación del lugar y la nueva administración. Al principio dudé porque no quería involucrar públicamente el desastre familiar, pero acepté siempre y cuando la historia se centrara en el crecimiento del restaurante y no en el drama interno. La entrevista salió limpia, respetuosa y con un enfoque positivo que jamás hubiera imaginado meses atrás. Algunos clientes habituales me reconocieron por la nota y comentaron que les alegraba que el restaurante estuviera en manos de alguien que realmente lo cuidara. Esos comentarios, aparentemente simples, me dieron una sensación de validación que no sabía que necesitaba. Después de tantos años donde se me trató como un recurso gratuito e intercambiable, escuchar que mi trabajo tenía valor fue casi terapéutico. Pero el verdadero cambio vino de algo más personal. Después de estabilizar el negocio, retomé la carrera universitaria que había abandonado hace años. No fue una decisión impulsiva ni una forma de escapar, sino la conclusión lógica de reconocer que mi vida ya no estaba atada a sacrificios impuestos por otros. Inscribirme en clases nocturnas fue extraño al principio, casi como entrar en una vida alternativa que siempre estuvo ahí esperando a que yo me dejara de excusas. Durante las primeras semanas me sentía viejo comparado con el resto, pero rápidamente olvidé esa sensación y me concentré en construir esa parte de mi vida que había dejado en pausa durante tanto tiempo. Descubrí que estudiar por decisión propia, y no por obligación o falta de opciones, es una experiencia que te acomoda la mente de una manera distinta. Ya no estaba viviendo bajo el peso de cumplir expectativas ajenas, ahora estaba creando mis propias metas. Hubo un momento particular, uno de esos que no tienen una importancia objetiva pero que emocionalmente se te quedan grabados. Estaba revisando unos documentos sobre el restaurante cuando recibí el primer cheque oficial de mi propio salario, algo que jamás había tenido en los 10 años anteriores. Me quedé mirándolo durante varios minutos sin moverme porque, en cierto modo, ese papel representaba el cierre simbólico de todo lo que había vivido.
Por fin estaba recibiendo un pago real por mi trabajo, sin favores, sin condiciones, sin manipulaciones disfrazadas de cariño familiar. Fue un momento simple, pero significativo, que me recordó por qué todo este proceso había valido la pena. A medida que los meses avanzaron, el restaurante siguió creciendo, mi vida tomó una forma que nunca había tenido y la familia, aunque fracturada, encontró una manera menos dolorosa de coexistir. No recuperé la relación con mi tío, ni lo quiero hacer, pero con mi mamá al menos hay un espacio donde podemos conversar sin cargar cada palabra con culpa o resentimiento. Todo ese proceso me enseñó que la familia no puede usarse como excusa para justificar abusos, que la lealtad no debe ser una cadena y que uno tiene derecho a reclamar lo suyo sin pedir perdón por ello. Durante años pensé que ser parte de mi familia implicaba sacrificarme sin límite, aguantar sin protestar y aceptar cualquier cosa para mantener una ilusión de unidad. Ahora entiendo que la verdadera unidad no necesita víctimas. Cuando miro hacia atrás, no siento orgullo por haber llegado a este punto, pero sí siento una especie de tranquilidad madura que antes no conocía. Recuperé el negocio, recuperé mi rumbo y, sobre todo, recuperé mi voz. Y aunque sé que esta historia todavía tiene ecos que seguiré procesando con el tiempo, también sé que nada de lo que viene será tan pesado como cargar una década completa de trabajo no reconocido dentro de un espacio que ya era mío desde el principio. Esta vez, por fin, estoy viviendo una vida que yo elegí y no una que acepté por costumbre, miedo o culpa. Y eso, sin duda, es la parte más valiosa de todo este proceso.